Linguaya, Academia de Francés présente Francés en video. Bonjour! En este video vamos a ver l'ordre des pronoms compléments. Primero de todo, es importante saber cuál es el pronombre complemento que hay que usar. Si no lo sabes bien aún, te pongo el link de los pronombres complementos I, en, COD y COI en la casita de descripción abajo del video. Empezamos por unos ejemplos. Elle a parlé à Paul. Oui, elle lui a parlé. Aquí vemos que el pronombre se pone antes del verbo, que sea un tiempo compuesto como el passé composé o simple como el presente. Otro ejemplo. Il parle à Paul. Non, il ne lui parle pas. Aquí vemos que el pronombre siempre está antes del verbo conjugado, pero añadimos la negación antes del pronombre. Ne lui parle pas. Ils ont parlé à Paul. Non, ils ne lui ont pas parlé. Aquí el pronombre sigue en la misma posición, pero ojo con la negación. Con los tiempos compuestos, la negación se pone antes y después del auxiliar. Ils ne lui ont pas parlé. Resumimos. El orden de los elementos de la frase es sujeto más si hace falta la negación ne, más el pronombre o los pronombres, más el verbo conjugué, el verbo conjugado. Seguimos con otros ejemplos. Elle va partir à Paris. Oui, elle va y partir. Aquí tenemos un caso particular cuando la frase lleva dos verbos, uno conjugado y uno infinitivo. En este caso, el pronombre se pone entre el verbo 1 y el verbo 2. Ils aiment manger des légumes. Non, ils n'aiment pas en manger. Aquí vemos que ponemos la negación al verbo aime, que es el verbo conjugado, il n'aime pas, y luego ponemos el pronombre en manger. Para resumir, el orden es sujeto, verbo conjugado, pronombre o pronombres y verbo infinitivo. Si la frase contiene más de un pronombre, se contiene dos, ¿en qué orden tengo que ponerlos? Pues empezamos por unos ejemplos. Elle donne son livre à Pierre. Oui, elle le lui donne. Il t'a envoyé ses fleurs. Oui, il me les a envoyées. Elle t'a offert des chocolats. Non, elle ne m'en a pas offert. Vamos a resumir con esta tabla. Directamente después del sujeto, colocamos me o m apóstrofe si lo que sigue empieza por vocal o h, te o t apóstrofe, se o s apóstrofe, nous, vous. Luego colocamos le, la, les. Después lui, leur. Y finalmente on, y. Para terminar, tenemos que comentar un tiempo aparte que es el imperativo afirmativo, el imperatif afirmatif. Con este tiempo, los pronombres se colocan después del verbo. Es como en español realmente, que vamos a decir levántate, el T se pone después del verbo. Un ejemplo, vous devez manger des pommes. Mangez-en. Tu dois me dire la vérité. Dis-la-moi. Aquí podemos ver que además hay un pequeño cambio de pronombre que no es me, sino moi. Tu dois me donner des bonbons. Donne-moi. Y aquí el moi se sustituye por el m apóstrofe porque después on empieza por vocal. Recapitulamos con esta tabla. El orden es le, la, les, moi, toi, nous, vous, moi et toi se contrae, lui, leur, y, on. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. No te asustes, es un tema muy difícil, el tema de los pronombres y dónde colocarlos, entonces hay que repasar mucho y practicar mucho. Seguro que necesitarás ver este video varias veces. Cualquier duda, me puedes preguntar en los comentarios y te ayudaré con placer. ¡A bientôt!